Nombre, gloria. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre celestial, le adoramos, bendecimos y honramos su santo y bendito nombre. Le damos gracias nuevamente, Padre amado, por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por su Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro guía. Le damos gracias por sus misericordias, Padre amado, que nos han cubierto una vez más, que nuevas son cada mañana, y por su misericordia no hemos sido consumidos. Le damos gracias. Le damos gracias por este privilegio que nos concede nuevamente de transmitir su palabra a través de este medio para la gloria y la honra de su santo nombre. Le suplico, Dios amado, que se glorifique conforme a su santa y divina voluntad en sanidades, liberaciones, pero sobre todo en salvación a través de su santa y bendita palabra. Le pido, Espíritu Santo, que convenza las vidas en esta hora. Padre amado, convenza a través de su Espíritu Santo, Padre de la gloria, a las vidas que nos escuchan para salvación. Gracias le damos porque sabemos que usted ha de glorificarse y hacer mucho más de lo que le pedimos para la gloria y la honra de su santo nombre. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que están en sintonía por la web de la www.radiopregonerojusticia.com y los que nos puedan estar sintonizando por la 1690 AM. Que la paz del Señor sea con cada uno de mis hermanos en esta hermosa noche. Gloria al Señor, que el Señor nos ha permitido vivir una noche menos para la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Bendito sea el Señor. Saludamos todos los hermanos de allá de Texas, de Connecticut, Boston, los hermanos de Panamá, de República Dominicana, y los hermanos de aquí de la isla del Encanto, los que están por ahí en sintonía de Estados Unidos, los que están aquí en la isla. Saludamos a la Iglesia Pentecostal Santidad y Justicia, mis hermanos de allá de Río Grande, hermano Rafael Rosado. Saludamos como de costumbre en cada programa. Saludamos a Rafael, a la hermana Jesusa, hermana Génesis Mayra. Dios les bendiga poderosamente. Dios bendiga a la hermana Julia, hermana Isa en Carolina. Gloria al Señor. Y los hermanos de Canóvana, gloria al hermano Ángel y su hija Alián. Gloria al Señor. Dios bendiga a los jóvenes en justicia, la hermana Lara y el hermano Isaac Gebel. Que el Señor continúe bendiciendo los ministerios. Gloria al Señor. Los ministerios también de Texas, la hermana Orizoe y su esposo D. White. Que el Señor les bendiga poderosamente. Dios bendiga al hermano Noel Baez, si está por ahí en sintonía. Que el Señor le bendiga poderosamente. Bendito sea el Señor. Estamos, la iglesia, ¿verdad?, esperando que Cristo venga a buscarnos. Gloria al Señor. Y entre tanto seguimos pregonando justicia. Bendito sea el Señor, predicando el Evangelio. Gloria al Señor. Mientras el día dura hay que trabajar en la viña del Señor. Gloria al Señor. Es necesario que estemos ocupados en las cosas del Señor, entre tanto que Él viene a buscarnos, porque el enemigo está haciendo un trabajo. Si le fuéramos a dar una clasificación por lo que él está haciendo, pues en el mundo de las tinieblas, él está haciendo un excelente trabajo, está logrando su objetivo. El objetivo del enemigo es llevarse muchas almas a las profundidades, engañar, y en esa área tiene alto honor, gloria al Señor, porque es un experto engañando, gloria al Señor, y es un experto, gloria al Señor, llevando gente a la perdición a través de fábulas. Gloria al Señor, pero todavía queda palabra de vida eterna, todavía se predica el Evangelio completo. Para eso está también el Señor ha permitido esta emisora Radio Pregonero Justicia, donde se predica el Evangelio completo. Gloria al Señor. Así que vamos a estar atentos a lo que la inquietud que el Señor ha puesto en mi corazón en este día. Alabado sea el nombre del Señor, para el pueblo que anhela estar en su presencia algún día, ¿verdad?, poder alcanzar esa salvación. Tenemos que estar atentos a cómo el Señor nos quiere redarguir y quiere trabajar con nuestras vidas. Es necesario que estemos atentos. Si usted tiene una Biblia en su mano, va buscando su Biblia. Gloria al Señor. Nos vamos a ir ubicando en el capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Gloria al Señor. Vamos a buscar el capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Hay un mensaje, una inquietud que el Señor ha puesto, ¿verdad?, en el corazón de este servidor,
en este día, gloria al Señor, y queremos exponer sobre esto que el Señor ha puesto en mi corazón para que las vidas sean edificadas. Gloria al Señor. Vamos a edificar en la roca, que es la palabra. Gloria al Señor. Se edifica en la roca, que es la palabra, el verbo. Bendito sea el Señor. Cristo Jesús. Gloria al Señor. Capítulo 6. Gloria al Señor, de Mateo. Consideramos los versos del 31 al 34. Gloria al Señor. Capítulo 6 del Evangelio según Mateo, versos del 31 al 34. Alabado sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor para siempre. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Sea glorificado el Señor, que el Señor nos continúe bendiciendo a través de su santa y su bendita palabra. Gloria al Señor. El Señor tome el control absoluto de este mensaje, que sea el Espíritu Santo pasando el carbón encendido. Gloria al Señor, llenando esta vasija de barro para que el contenido de lo que Él ponga en esta vasija sea derramado sobre las vasijas que están en sintonía en esta hora. Bendito sea el Señor. Y vamos a estar exponiendo bajo el tema el afán contamina la fe. Alabado sea el Señor. Ese es el tema que el Señor le ha puesto en mi corazón. El afán contamina la fe. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Todas las palabras que salen de la boca de Dios, que han sido muchas de ellas, ¿verdad? Pues puestas, ¿verdad? En este libro santo. Sabemos que Dios tiene mucho más que decirnos. Gloria al Señor, pero nos dio lo necesario con este libro. Alabado sea el nombre de Dios. Todo lo que está inspirado aquí por Dios tiene un propósito. Gloria al Señor, y un propósito muy, muy bien definido. Alabado sea el Señor. Y todo consejo de Dios, todos los consejos que Dios da, gloria al Señor, para llevarnos a la perfección, para llevarnos, gloria al Señor, a la salvación. Bendito sea el Señor para siempre. Y cuando el Espíritu Santo, a través de que inspira a Mateo, lo decía en este capítulo 6, verso 31, expresa, no os afanéis, gloria al Señor, o sea, no te afanes, alabado sea el nombre del Señor, no te afanes, gloria al Señor. Sabemos que el afán, escuche bien, el afán contamina la fe, alabado sea el nombre del Señor. Es una fe que el Señor la ha querido sembrar a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, y Él cuando, para sembrar la fe, Él también nos da directrices para que sea una fe que nos lleve a un crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando dice no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Alabado sea el Señor. Ese verso lo usan mucho los liberales para torcerlo. O lo que dice o qué vestiremos, para decir que la vestimenta no tiene nada que ver. Pero eso es torciendo el verso. Lo que él quiere decir ahí es que Él sabe que tú necesitas vestirte con pudor. Él sabe que tú necesitas alimentarte. Él sabe que te va a dar sed. Él lo sabe. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice que el hombre común se afana por las cosas terrenales, por el trabajo. El trabajo para el hombre común, pues, es su Dios. O sea, si no trabajo, no como. Si no trabajo, ¿quién me paga esto? Ese es el pensamiento del hombre común. Y sabemos que hay un mandato de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, pero hay que ver si el afán está contaminando nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. Porque vemos el caso de Marta, que se afanó mucho, gloria al Señor, mientras Jesús entró, ¿verdad?, a su casa y quería darle un consejo para ser salvas. Gloria al Señor. Y María se sentó a escuchar, y Marta
estaba afanada porque estaba recogiendo la casa y para ella era más importante el recoger en aquel momento la casa que sentarse a escuchar palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús le dijo bien claro a Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres. Y le dejó dicho que María había cogido la mejor parte, la cual no le sería quitada. Fíjense que Marta, la fe de ella estaba en el suelo. Yo creo que la estaba hasta barriendo también. Alabado sea el nombre del Señor, porque en vez de prestar atención a las palabras que salían de la boca de Jesús para ser salva, estaba afanada en muchos quehaceres. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche bien, el afán contamina la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es momento de que la iglesia se detenga, gloria al Señor, a ver dónde están sus fuerzas. Si verdaderamente estamos dentro de la fe que Cristo sembró o nos está ahogando el afán. Gloria al Señor. El afán nos ahoga, el afán nos atribula. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que van a las iglesias, escuche bien, hay personas, porque el Espíritu no se equivoca, hay personas que van a la iglesia y gloria a Dios, no pueden concentrarse en el mensaje porque están pensando en el día de mañana, en lo que tiene que hacer mañana. Alabado sea el nombre del Señor, en lo que tiene que pagar, gloria a Dios, en lo que debe, alabado sea el nombre, en lo que tiene que comprar, gloria a Dios. Hay personas que el afán le contamina la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Fíjense que Jesús está comparando al hombre común que no le sirve, que se afana por esas cosas, y le está diciendo a la iglesia que no haga eso, no te afanes. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Alabado sea el Señor. No te afanes por el día de mañana, si ni siquiera sabes si vas a llegar a él. Alabado sea el nombre del Señor. Ni siquiera sabe qué ser humano sabe la fecha exacta que va a partir de este mundo. Gloria al Señor. Nadie lo sabe. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay personas que están afanados con tantas cosas seculares y no se sabe si llega al otro día. Alabado sea el Señor. El afán contamina la fe. La contamina de tal forma que tenemos un ejemplo en el pueblo de Israel que siempre hay que volver a recordar, porque la misma palabra nos insta a que nosotros nos recordemos. Escuche bien, la misma palabra nos insta a recordar, gloria al Señor, el trato de Dios con el pueblo de Moisés sacándolo de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios saca al pueblo de Israel, lo lleva al desierto para instruirlos en justicia, para quitar todas aquellas afanes que tenían en Egipcio, allá en Egipto. Gloria al Señor para siempre. Y aún con el trato que Dios tenía con el pueblo de Israel, ellos siempre eran sabios en su propia opinión y siempre estaban afanados pensando en los ajos, las cebollas, los puerros y las cosas que habían dejado en el mundo, en Egipto. Siempre tenían la mente así, afanar con las cosas seculares. Alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, hay una porción bíblica que quiero compartirla con esto para que vea que cuando el Señor dice que Él sabe de qué usted tiene necesidad, en el capítulo 29 de Deuteronomio, en el verso 5, Moisés le habló al pueblo, gloria al Señor, y le dice en el verso 5, yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Les recuerda que el tiempo que Dios estuvo
en el desierto, con el pueblo que él sacó de Egipto, sus vestidos no se envejecieron. Gloria al Señor para siempre. Oye, le recuerda a ellos, Moisés dice el verso 1 dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Herob. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y todos sus siervos y toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido. Dice, gloria al Señor, sobre vosotros, ni vuestro calzado ha envejecido sobre vuestros pies. Alabanza al Señor. O sea, Moisés tenía visión y veía las grandes cosas que Dios hacía, pero el pueblo estaba entenebrecido. Moisés sabía lo grande que es Dios. Moisés sabía las maravillas que Dios hacía. Moisés sabía que Dios sacaba agua de la peña, que el Señor era el que los calentaba y que le daba sombra. Era Dios, él lo sabía. Pero el pueblo, viendo eso, siempre estaban quejándose, siempre estaban afanados. La fe de ellos la fe en la palabra estaba bota. Alabado sea el nombre del Señor, por el afán. El afán que ellos tenían la fe contaminada. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún Moisés recordándole las cosas que Dios hacía a favor del pueblo, que ellos las vieron, le dijo, ustedes lo vieron. Ustedes vieron las grandes maravillas que Dios hizo, gloria a Dios, en Egipto. Vieron cómo Dios cerró el mar y se tragó los egipcios. Ustedes vieron todo eso. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés estaba tratando de sembrar una fe que Dios le había dado a Moisés. Dios le dio una fe a Moisés para que la sembrara en el pueblo, que es lo mismo que hacemos los predicadores que hemos creído en Cristo de verdad, sin tal, no jugando a los cristianos, no jugando a los que tenemos fe, gloria al Señor para siempre, mirando la fe de los que verdaderamente la tuvieron, mirando la fe de los que la Biblia enseña. Alabado sea el nombre del Señor, porque el afán contamina la fe. Gloria al Señor. Cuando uno pone más peso sobre las cosas seculares, sobre lo que dice el gobierno, por eso hay mucha gente corriendo a ponerse vacuna, porque ya no tiene fe en que Cristo puede sanar, que Cristo sana y salva. Alabado sea el nombre del Señor. Ya dejaron de creer en la sangre de Cristo. Alabanza al Rey de Gloria. Es triste ver las iglesias igual que los gentiles. Aquí cuando en esta porción bíblica que Mateo narra lo que Jesús habló, y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, los gentiles no tienen la fe que Cristo sembró. Alabado sea el nombre de Dios. Se supone que la fe la tenga la iglesia. Supone que la fe, los pastores sepan que a la iglesia no se le pone bozal. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tienen una fe mezclada. Una fe mezclada entre lo que diga el hombre, gloria al Señor, y lo que dice la Biblia. Ellos usan un poquito de la Biblia y otro poquito de los gentiles. Gloria al Señor para siempre. Cuando yo veo las iglesias así, enmascaradas, gloria al Señor para siempre, pues sé que la fe que tienen no es la que yo aprendí en la Biblia. No le pondrás bozal a boicretrilla. Dirán, eso es al predicador que no le puede poner bozal. No le puede poner bozal a ninguno de los que alaba tampoco. Alabado sea el nombre del Señor. Si la iglesia tiene fe en el poder de Dios, si la iglesia todavía cree que Cristo sana y salva, si la iglesia todavía cree que el morir en Cristo es una ganancia, si la iglesia todavía tiene la fe de que no le podemos temer al que mata el cuerpo, alabado sea el nombre del Señor, pues no podemos actuar como los gentiles. Alabado sea el nombre del Señor para siempre.
Hay gente que tiene la fe dividida, mezclada, gloria al Señor, entre lo que digan los hombres y lo que dice Dios. Alabado sea el nombre. Y cogen la Biblia y la tuercen, dice que hay que sujetarse a las leyes terrenales. Gloria al Señor. Y no se dan cuenta que las leyes terrenales ya ya en cuanto a la ley terrenal, que lo que Dios estableció en la tierra, ya eso no queda nada, ya no queda justicia. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia se ha afanado mucho. La gran mayoría de los cristianos, no todos. Todavía hay rodillas que no se doblan ante los baales. Gloria al Señor. Todavía hay gente que tiene los ojos puestos en Cristo Jesús. Y si tiene los ojos puestos en Cristo Jesús, supone que los tenga puestos en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. El que tenga los ojos puestos en Cristo Jesús, tiene los ojos puestos en el verbo. El verbo es la palabra, y lo que la palabra diga, eso se hará. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Eso sí, tiene los ojos puestos en Cristo Jesús. Hay gente que, como no se congregan casi, pues la fe se mezcla entre lo que diga la gente que no tiene a Dios y lo que diga la Biblia. Pero sabe que la fe contamina la fe, o sea, el afán contamina la fe. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cuando hablamos de fe, siempre tenemos que irle a esta lista, la lista positiva de la fe, que se encuentra en el capítulo 11 de los Hebreos, donde nos dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alabado sea el nombre del Señor. Yo espero a Cristo, no lo he visto, sé que viene. Gloria al Señor. Yo sé que hay una fiesta gloriosa que se está preparando en el cielo para las bodas del Cordero, lo sé, no dudo en eso. Eso es real. En cualquier momento se lleva a cabo esa fiesta. Gloria al Señor. Ya los preparativos están, lo sé. No lo veo, pero lo sé. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por la fe. Y no está hablando de cualquier fe. No está hablando de la fe esa que está mezclada entre el médico y... Porque la gente cree que... Mire, los médicos están ahí para eso mismo, para las personas que no tienen la suficiente fe. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios no comparte su gloria con ningún médico, como dicen los disparateros. Hay gente que son disparateros. Dios no comparte su gloria con nadie. La gente dice que Dios usó al médico. Es que Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios va a sanar a alguien, no necesita bisturí. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios va a sanar a alguien, aún los médicos tienen que reconocer que ellos no tuvieron nada que ver con el asunto. Pero los gentiles dicen: no, fue que Dios usó al médico. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues entonces eso de que Dios no comparte su gloria con nadie, pues entonces no sería cierto. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alabado sea el nombre del Señor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla por ella. Alabado sea el Señor. O sea, Abel sabía quién era Dios. Abel sabía cómo había que complacer a Dios. Abel no se afanaba con otra cosa, ni era sabio en su propia opinión. Él sabía que el sacrificio, había que haberle que el derramamiento de sangre. Hizo un sacrificio y le llevó la ofrenda a Dios. Gloria al Señor. Caín fue sabio en su propia opinión, como la mayoría de los cristianos hoy, que son cristianos bajo su propia opinión. Ellos tienen fe bajo su propia opinión. La fe de ellos, no, yo me pongo la mascarilla porque, tú sabes, bajo su propia opinión. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Yo estoy hablando de la iglesia. En la calle están los gentiles, y por causa de ellos, pues uno tiene que sujetarse a ciertas cosas, a ciertas cosas medidas afuera. Pero en la iglesia, en el lugar donde se supone que se haya sembrado la fe de Jesucristo, en el lugar donde se supone que la iglesia
se vaya a nutrir de la fe salvadora, de la fe sanadora, alabado sea el nombre del Señor, de la fe que Cristo sembró, que no tiene temor alguno. Cuando hay fe de Jesucristo no hay temor, porque el Espíritu no da espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor. La fe que la Biblia enseña es contrario a lo que enseña el hombre común, y el afán contamina la fe. Hay diferentes afanes, gloria al Señor. Muchos están afanados con sus trabajos, otros están afanados porque tienen, si le da un síntoma, se creen que se van a morir. El cristiano que le tiene miedo a la muerte tiene que nacer de nuevo. El pastor que le tiene miedo a los virus, usted tiene que nacer de nuevo. El pastor que le infunde a la iglesia temor hacia los virus, usted tiene que nacer de nuevo y le dar cuenta a Dios, porque el pastor fue llamado a infundir la fe de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Además, nos podrán decir irresponsables si quieren, gloria al Señor para siempre, pero sabe una cosa, a Cristo le tienen que haber llamado irresponsable, porque aun cuando Cristo ascendió al cielo, los discípulos no se sujetaron al concilio. Alabado sea el nombre del Señor. Y le tienen que haber dicho que Jesús enseñó mal a los discípulos porque no se sujetaron al concilio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los discípulos tenían la fe que Cristo había sembrado, una fe aún con evidencia. Gloria al Señor para siempre. Le enseñó a los discípulos a no tenerle temor a la muerte. Y no solamente él enfrentó al coronavirus, enfrentó todo mal, toda enfermedad. Gloria al Señor. Y aún la muerte, y muerte de cruz. Y al tercer día demostró que el que tiene fe, como un grano de mostaza, bendito sea el Señor para siempre, el que tiene fe, como la que él sembró, el que cree en él, como dice la Escritura, no solamente de su interior correrían ríos de agua viva, sino que él dijo, el que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero si la fe está contaminada con los afanes, bendito sea el Señor, si su fe está contaminada con los afanes, no se vista que no va, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe que habla, cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, no está hablando de cualquier fe, está hablando de la fe que Cristo sembró. Gloria al Señor. La fe que te da valor, la fe que te da la certeza, la seguridad, bendito sea el Señor para siempre, que si la muerte te sorprende, gloria al Señor para siempre, fuera de los afanes, fuera del pecado, habrás ganado, es una ganancia. Bendito sea el Señor para siempre. Los pastores lo que tienen que enseñar a la iglesia, lo que es la fe de Jesucristo, apartarse del pecado y de la maldad, para que si los sorprende el día que el Señor quiera llevárselo, se vayan salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el afán, escuche bien, el afán contamina la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Alabado sea el Señor. Fíjense que Enoc fue traspuesto, o sea que el Señor se lo llevó y nadie lo encontró. ¿Qué lo iban a encontrar si el que se lo llevó fue Dios mismo? Pero antes de Dios llevárselo, examinó su fe, examinó su testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que caminaba Enoc con Dios. O sea, estoy seguro que Enoc no estaba afanado como muchos con las cosas terrenales. La fe de Enoc fue tan apreciada por Dios. Escuche bien, la fe de este hombre, Dios le agradó tanto, y Dios le agradó tanto el testimonio de este hombre, que como él es el soberano, decidió llevárselo. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Escuche bien, para no ver muerte. O sea que nadie lo está buscando. Murió Enoc, no sé, que desapareció, no se sabe nada de él. Porque dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios.
y antes que fuese traspuesto, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Usted cree que si no hubiera estado afanado hubiera agradado a Dios? Si Dios no le gusta que la gente se afana. ¿Se oye o no se oye? Para los que se afanan mucho con lo de aquí de la tierra, ese afán está contaminando su fe. Y con una fe contaminada, usted no entra al cielo. Porque la fe contaminada, lo que contamina se llama mancha. Y si tiene mancha en la fe, la Biblia dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, y que esté bajo el marco de la fe que Él sembró. Por eso Jesús dijo, hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva. O sea, quiere decir que va a ser muy poca la fe que Él sembró que va a encontrar. Puede también, para que refresque su memoria, se puede ir al capítulo 5 de Isaías, donde Isaías trae una parábola, alabado sea el nombre de Dios, en forma de cántico, y habla de la viña, del que sembró la buena semilla, y cuando vino a recoger lo que encontró fueron uvas silvestres. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando si el Señor viene ahora a buscar la iglesia, la mayoría de los cristianos están afanados con los trabajos, afanados con el mundo, piensan más en las deudas que en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Uno tiene que ser prudente, hacer esto sin dejar de hacer lo otro, y que nuestra devoción hacia Dios sea mucho más pesada que todo lo que de aquí terrenal, porque Dios es eterno y Dios es el que nos suple. Dios sabe de que yo tengo necesidad, Él sabe. Bendito sea el Señor. Yo lo que tengo que demostrarle al Señor cuánto le amo, y por amor a Él accionar, no dejarme arrastrar por las corrientes de este mundo, no dejarme arrastrar por las amenazas de este mundo, no dejarme arrastrar por los beneficios que este mundo me puede ofrecer, que son vanos. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor sabe de que yo tengo necesidad. Si lo dice la Biblia, yo lo creo tal como está escrito. Si la Biblia dice que Dios sabe de que yo tengo necesidad y que lo busca Él primero, que Él añade lo que yo necesito, yo lo que tengo que hacer es creerlo, nada más que creerlo y accionarle en favor de eso que Él dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Buscarlo a Él primero con toda la fuerza de mi corazón, que yo estoy seguro que Él me va a cumplir su parte. Yo tengo que cumplir la mía primero, Él va a cumplir su parte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el afán contamina la fe. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y dice que este hombre tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios le agradó la fe de este hombre, le agradó la fe de Enoc. Bendito sea el Señor. Le agradó el testimonio de este hombre. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que antes de ser traspuesto, antes, o sea que no se lo llevó así porque sí. Dios estaba observando a Enoc, y estaba observando su fe, y estaba observando su testimonio, y le agradó. Alabado sea el nombre del Señor. Y como le agradó, dice, antes fue traspuesto, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche bien, pero sin fe es imposible. Y vuelvo y le recalco, no estoy hablando de cualquier fe, porque yo le digo a la iglesia, y se lo digo por estos medios, que no toda la fe es la fe que Cristo sembró. Yo tengo fe en que hay gente que tiene fe en que el gobierno les va a ayudar. Hay gente que tiene fe en la vacuna. Hay gente que tiene fe, el que tiene fe en la vacuna el que tiene fe en la vacuna no es de Cristo. Esa fe no es la de Cristo. Esa no es la de Cristo. Eso es una fe aparte, una fe de los hombres. Pero eso no es la de la Biblia. Si el cristiano piensa que la vacuna es la solución a las plagas, usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene la fe de las palabras. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es más, el cristiano se le ha ido hasta la sabiduría al piso, hasta la sabiduría se le ha ido al suelo, porque hoy vemos que dicen que las vacunas, al principio cuando salió la vacuna era que para que no se contagiaran,
Y después tuvieron que hacer otra. Entonces se ponen la vacuna, vamos a poner la vacuna para que puedan soltar las mascarillas. Y entonces le ponen la vacuna, no puede soltar las mascarillas. Y se ha probado que aún con vacunas se contaminan. O sea que la gente ya dejó de usar el cerebro. Bendito sea el Señor para siempre, porque sigue poniendo la mirada y la fe en lo que digan los hombres y se olvidaron de lo que dijo Dios. Y eso así se han contaminado muchos pastores. Yo lo lamento, pero es así. Pastores contaminados con la fe del mundo. Tienen la fe dicen que tienen la fe de Jesús, pero cuando usted los mira, sus hechos dicen, pero ¿por qué tú pastoreas con mascarilla? Hello, ¿se oye o no se oye? Esa es la fe que tú le infundes a la iglesia, que hay que ponerse mascarilla porque hay que respetar el gobierno de Sodoma y Gomorra. O la iglesia se supone que la iglesia tenga la protección divina. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Se oye o no se oye? Se supone que la iglesia de Jesucristo, que tiene la fe puesta en la palabra, tiene protección divina. Alabado sea el Señor. Los gentiles buscan esas cosas, pero la iglesia no se puede afanar por estas cosas. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Yo busco sanidad en la fuente de la sanidad, que es Cristo Jesús. Yo busco salvación en Cristo Jesús. Yo busco refugio en Cristo Jesús. Bendito sea. Él es mi esperanza, mi castillo fuerte. Él es mi proveedor. Bendito sea. Y mi sanador. Gloria al Señor. Y si Él le place, gloria al Señor, llevando el arrebatamiento o que la muerte nos sorprenda, todo lo que Dios haga es justo, todo. Esa es mi fe. Yo camino creyendo en Él. Cuando yo me convertí al aquel que por su llaga fuimos nosotros curados. Yo me convertí al verdadero Dios, al Dios proveedor, al Dios sanador. Bendito sea el Señor para siempre. Al poderoso gigante, Rey de reyes y Señor de señores, Príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es mi fe. Gloria al Señor. Y tengo que velar que el afán no contamine esa fe. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucho pueblo que tiene su fe contaminada con el afán. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hay muchas iglesias que su fe está contaminada con lo que hacen los gentiles. Alabanza al Rey de Gloria. Si por allá en lo secular todo el mundo usa mascarilla en un salón, esos son ellos no tienen la fe de la Biblia. Pero la iglesia, alabanza al Rey de Gloria. La iglesia, mire, a la iglesia que nosotros pastoreamos, si usted va a un shopping para que lo dejen entrar al shopping y se pone la mascarilla o lo que sea, pero en la iglesia no me vean con mascarilla, los que se congregan conmigo. Si se la pone, pero está exhibiendo otra fe. Esa no es la fe de la Biblia. Porque la iglesia tiene que tener la protección divina. Si la iglesia no tiene protección divina, ¿para qué pastorear? ¿Para qué pastorear una iglesia que no tiene que el Espíritu Santo no está ahí? Alabado sea el nombre del Señor. Que no tiene protección divina. Alabado sea el Señor para siempre. Si no hay fe en la protección divina, ¿para qué pastorear? Alabanza al Rey de Gloria. ¿Para qué buscar a un Dios que supuestamente te va a mandar a ponerte una vacuna porque no te puede sanar él? Ese no es el Dios que yo le sirvo. Yo le sirvo a un Dios que me puede sanar, que me puede librar de todo mal. A ese Dios yo le sirvo. Bendito. Y no puedo dejar que el afán contamine esa fe. Alabado sea el Señor para siempre. Hoy la iglesia, lamentablemente, que la gran mayoría de los cristianos, su fe ha sido contaminada con el afán de este mundo. Unos que están detrás de las vacunas y otros detrás de los trabajos. Los trabajos son primero y Dios cuando se pueda. Bueno, imagínense que por lo menos nosotros aquí
Yo estoy en las cosas del Señor casi como 6 días, casi 5, casi los 7, en las cosas del Señor. Pero hay iglesias que le dan más al trabajo que a Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hay cristianos que meditan más en su oración, es el afán. Lo que le piden a Dios es el afán. Dios, debo esto, debo aquello, debo esto otro, en vez de adorar a Dios. Porque Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad. No hay que recordárselo. A Él no hay que recordárselo. Jesús dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busca a Cristo y la santidad de Cristo primero. Porque el reino de Dios es Jesucristo y su justicia es su santidad. Entonces el Señor te está diciendo, busca primero a Jesucristo y la santidad de Jesucristo, y todas estas cosas serán añadidas por Él. Así que no os afanéis por el día de mañana. O sea, deja de estar pensando que si mañana tengo que hacer esto, que si aquello otro. Deja de estar pensando tanto en lo de mañana. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bendito sea el Señor para siempre. Basta a cada día su propio mal. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Se oye o no se oye? Nos pueden escribir por el chat por la www.radiopregonerojusticia.com, o nos pueden escribir por el teléfono 787-526-0827, y vamos a estar orando por su petición en los próximos minutos que faltan. Alabado sea el Señor para siempre. Escuche bien, el afán contamina la fe. Alabado sea el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. O sea, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Iglesia, usted no ha sido advertida por Dios de que el día del arrebatamiento de la iglesia se acerca, y que cuando usted ve que ese día se acerca no se deje de congregar. Usted ha sido advertido. Pero entonces hay personas que se congregan cuando ellos quieren, porque ellos tienen que escuchar las voces de las familiares o de los doctores, pero lo del de arriba, lo que dice la Biblia, no te dejes de congregar cuando ves que ese día se acerca, eso no tiene mucho peso para ellos, porque para ellos el peso que ellos tienen es lo que diga la familia, lo que digan los doctores. Alabado sea el nombre del Señor. Eso sí tiene peso. Y lo que diga el gobierno, hay que respetar las leyes terrenales, porque ya el enemigo hasta les nubló, que se están sujetando al gobierno de Sodoma y Gomorra. El mismo gobierno que permite que el hombre se case con un hombre y que quieren que los niños a la fuerza, quieren que los niños aprendan la perversidad, a ese gobierno están respetando. Y después le critican al gobierno de Sodoma y Gomorra, pero se sujetan a otras cosas al gobierno, sin darse cuenta que esto es causa y efecto. Pandemia, enfermedades. La enfermedad más grande se llama pecado, perversidad, corrupción, injusticia, que es lo que cometen los gobiernos. Y la iglesia hay que sujetarse a las leyes terrenales, sacando del contexto lo bíblico, porque uno se sujeta a una ley que sea justa. Leyes injustas no se sujetan. Hay una ley que va por encima de lo que digan los hombres, y es la ley de Dios. Y cuando vamos a la ley de Dios, la ley de Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, cuando tú ves que esto se está cumpliendo, es cuando más te tienes que congregar. Eso dice la Biblia.
Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que diga el doctor, lo que diga el familiar es primero. Hay gente que la fe que tienen no sirve. Alabado sea el nombre del Señor. Es como el que da una excusa. El que da una excusa, para él la excusa sirve. Sí, el que da la excusa, para él la excusa sirve. Ahora que el que la recibe le sirva, alabado sea el Señor. Pero el que va a dar una excusa, no, para él esa excusa, esa es la que es. Alabado sea el nombre del Señor. El afán contamina la fe. Bendito sea el Señor para siempre. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Alabado sea el Señor. Prepare su alma. Suelte los afanes. Porque Cristo viene. Prepare su alma. Demuéstrele al mundo que usted está esperando a Cristo. Demuéstreselo al mundo. Demuéstrele al mundo que estas cosas que están pasando es por causa de Sodoma y Gomorra y que Cristo viene. Demuéstrelo. Bendito sea el Señor. ¿Se oye o no se oye? Hay gente que dicen que son de la fe, pero cuando tienen que defender el evangelio, les tiembla las rodillas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No tienen agallas para defender la fe. Alabado sea el Señor. Tienen la fe, gloria al Señor, exhiben la fe, bueno, donde en la iglesia todo el mundo quiere exhibir la fe, pero en el campo de batalla, gloria al Señor, en el campo de batalla donde hay que exhibir la fe, gloria al Señor, hay como que titubean. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjense que Abraham, cuando le dijeron sal de tu tierra y tu parentela, no puso excusa. Pero si yo me salgo de aquí, ¿de qué voy a vivir? Pero si yo me salgo de mi familia, ¿cómo yo voy a ver a mi familia? ¿Cuándo los voy a visitar? Si yo me salgo de aquí. Él no hizo eso. Él lo oye o no se oye. Se llevó a su papá y le salió caro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero él tuvo que salir de su tierra y su parentela. Le dijeron, sal de tu familia y de tu territorio. Alabado sea el nombre del Señor. Y le costó caro llevarse al sobrino y al papá. Gloria al Señor para siempre. Por eso el conflicto en Medio Oriente. Por ese pequeño error que él tuvo que darse cuenta que tenía que caminar como Dios le dijo. Sal de tu tierra y de tu parentela, como Dios dijo. Abraham terminó así, porque se llevó al papá, el papá murió en el camino, y luego vino la separación del sobrino, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y era como Dios dijo, no como decía Abraham. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Abraham cuando logró entender, gloria al Señor, entonces vino el cumplimiento de lo que Dios le dijo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, camina, y él caminó. ¿Cuánta gente el Señor le ha dicho que deje los afanes y todavía sigue con los afanes? Bendito sea el Señor. ¿A cuántas personas el Señor le está recordando hoy le está recordando en esta noche? Te he dicho que dejes el afán. Te he dicho que sueltes el afán, que me busques a mí primero. Las demás cosas las añado yo. Es como la mujer, la viuda aquella que, los tiempos de Eliseo, aquella viuda que le dio, gloria al Señor, lo que le quedaba era un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer una torta, para comérsela a ella y suyo y tirarse a morir. Y el profeta, dirigido por Dios, le dijo a la viuda, dame a mí primero. Coge el poquito aceite, el poquito harina, hazla, pero a mí me das primero. Y esa mujer accionó sin darse cuenta que a quien estaba obedeciendo realmente no era el profeta, sino al que envió al profeta, que Dios la estaba probando. Y cuando Dios probó a aquella mujer viuda que hizo la torta,
y le dio primero a Dios, porque no era a Eliseo que le estaba dando, sino a Dios mismo, entonces el aceite sobreabundó. Bendito sea el Señor para siempre, porque ella, sin darse cuenta, accionó su fe, obedeció una palabra que venía de arriba: dame a mí primero. Por eso el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si el Señor, cuando aquella viuda le dio a él primero, luego el que suplió el aceite fue Dios mismo, pero después que ella hizo lo que tenía que hacer ella primero, ¿se oye o no se oye? Tuvo que soltar el afán y darle a Dios primero. Y ahora el Señor le dice a la iglesia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bendito sea el Señor para siempre. Pero hay gente que se empeña en ir detrás de las añadiduras, porque ellos se creen que ellos son los dioses. Si yo no hago las cosas, hay gente que hasta blasfema. Hay gente que son tan atrevidos que blasfeman. Si yo no hago las cosas, no me van a dejar los chavos del cielo. De estar blasfemando el que lo hace, que le va a caer en cama, le va a venir gran tribulación y angustia por la blasfemia. No blasfeme. Si Dios dice búscame a mí primero, búscalo al primero. No ponga a blasfemar. Hay gente que blasfema. Cuando le dicen estas cosas, se pone a blasfemar. Si no trabajo, los chavos no van a caer del cielo. Tengan cuidado con esa blasfemia. Bendito sea el Señor. Eso es un atrevimiento y una ignorancia. El que se expresa así es un ignorante. No sabe con quién está jugando. Con el Dios del cielo. Porque si la Biblia dice que lo busque él primero, no lo dude. No lo dude, porque él lo dijo. Búsquelo a él primero. Busque su santidad. Busque a Cristo y la santidad de Cristo primero. Que lo otro, usted va a ver cómo empieza a fluir. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si usted está esperando esa ciudad, tiene que buscarlo él primero. Si quiere entrar por la gran Jerusalén, tiene que buscarlo él con fe. Con afanes usted no va a entrar al cielo. No, porque el afán contamina la fe. ¿Oyó eso? El afán contamina la fe. Dice: por la fe también, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Alabado sea el Señor. Si la Biblia dice que esta señora, después de viejita, cuando vino el ángel a hablar, creyó que si él lo había dicho, si él lo dijo, gloria al Señor para siempre. Dice: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea que como Dios lo prometió, ella lo creyó. Él es fiel. Él lo prometió y ella, ya anciana, concibió y había sido estéril. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual también uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Fíjense que si como Dios habló, Sara dio a luz ya anciana y luego pasaron como 20 años, gloria al Señor, y luego viene cuando muere Sara, gloria al Señor. Abraham ya más viejo todavía, después que él enviuda, que si Abraham estaba anciano cuando tuvo a Isaac, más anciano estuvo después que Sara muere. Y como todavía la promesa de Dios estaba sobre Abraham tuvo
8 hijos más, 6 hijos más. Gloria al Señor para siempre. Tuvo 6 hijos más, con centura, porque Dios lo había dicho, que iba a ser padre de multitudes. Y por ahí se ha regado todo ese territorio de gente, porque Dios lo dijo. Dice, conforme a la fe murieron todos. Todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. La gente se pasa detrás de los afanes, por eso es que vuelven otra vez a gente que tiene todavía pensando en los ajos y la cebolla, y eso sí, vuelven otra vez atrás. Pero estos no tenían ese afán. Estos no tenían ese afán. Ellos estaban esperando lo que Dios había prometido, y aunque murieron sin ver lo que estaban buscando, mire lo que dice el próximo texto: pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Dios va a honrar la fe de todos los que murieron sin los afanes, buscándolo a Él. Todos aquellos que murieron buscándolo a Él y dejaron los afanes atrás, dejaron los temores atrás. Esos que dejaron los temores atrás y murieron por la causa de Cristo, Dios les ha preparado una ciudad. Y la fe de la iglesia está tan pobre, la mayoría de los cristianos, que se olvidaron, y los pastores que tienen la fe diluida, por eso tienen las iglesias enmascaradas, tienen la fe diluida, porque el pastor que le infunde, le dice a la iglesia que tiene que cuidarte de esto, de los virus, y tiene que cuidarte. Esa no es la fe de Cristo, esa no es. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Porque la fe de Jesucristo nos dice claramente que el morir en Él es una ganancia. Y nos dice claramente, el que pierda la vida por causa de mí la habrá ganado. O sea, si por tú exhibir la fe de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, no es una desobediencia como dicen por ahí, sino exhibir, yo creo en Cristo, yo creo en la sanidad de Cristo, y esto es causa del pecado del hombre, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y la Biblia me dice a mí, lo del Señor para siempre, que lo busque a Él primero, y todas las cosas Él me las añade, y que el morir en Él es una ganancia. Así que yo no le tengo temor a estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. En el lugar santo no le pondré bozal al buey que trilla. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El que tiene esa fe, Dios se agrada. Alabado sea el Señor para siempre. Pero la gente está detrás de los afanes, buscando sanidad fuera de Cristo. Están detrás de la sanidad fuera de la fe de Jesucristo, buscando beneficios fuera de la fe de Cristo. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 31 de Isaías, que había una situación similar al pueblo buscando beneficios fuera. Escuche bien lo que cuando el pueblo de Israel hizo esto mismo, buscando beneficios fuera de los beneficios que Dios daba. Hello, ¿se oye o no se oye? Buscando beneficios fuera de los beneficios que Dios ofrecía. En el capítulo 31 de Isaías, dice así: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Por todos ellos, y todos ellos desfallecerán a una. Escuche lo que dice el verso 3. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu.
De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿Se oye o no se oye? ¿Cómo le quedó el ojo al príncipe de las tinieblas, al engañador? Bendito sea el Señor. Con esa palabra, gloria al Señor. Cuando ponen la esperanza en los hombres y no buscan a Dios como tienen que buscarlo, Dios dice, no te preocupes, que cuando yo extienda mi mano, va a caer el que te ayuda y vas a caer tú. Eso es lo que dice ahí. Para aquellos que tienen su fe puesta, diluida en los afanes. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor está llamando al pueblo a que vuelva otra vez a cultivar la fe que Él sembró. Que el pueblo entienda que Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Bendito sea el Señor. O sea, tenemos que entender con claridad que Cristo, es cierto lo que el Cristo expresó. Cristo expresó claramente que iban a ser tiempos como Sodoma y Gomorra, dándole a entender a los discípulos que había el fin del mundo, no es aún, pero sí el fin de la gracia. Antes de él levantar la iglesia, iban a ser los tiempos como Sodoma y Gomorra. Y cuando usted examina los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿qué había? Lo que hay hoy. Hoy hay más. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hizo Dios? Levantó, sacó de allí, mandó a sacar al justo Lot. ¿Qué hizo en los tiempos de Noé? Porque también Dios compara con los tiempos de Noé. Decidió el fin de toda carne. Pero hay un misterio, que no es misterio nada, pero Dios decidió el fin de toda carne, pero Él tenía una deuda pendiente, una cuenta pendiente con el príncipe de las tinieblas. Escuche bien. Él vio justicia en Noé y decidió preservar a Noé, preservarlo para poder preservar raza. Porque él tenía que preservar raza, porque había algo que había que, todo lo que sale de la boca, Dios es bien responsable, Dios cumple todo lo que él dice, Dios lo cumple. Escuche, por si acaso alguien no, esto es revelación de la Biblia, del Espíritu Santo, a él sea toda la gloria. Dios decide destruir el fin de toda carne por la maldad, pero preserva a Noé. Pero había una cuenta pendiente, que algo había acontecido en el huerto de Edén, y el Señor había dicho en el capítulo 3 del libro de Génesis, verso 15, Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Dios tenía una cuenta pendiente con el príncipe de las tinieblas, que de una mujer iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza. Por eso cuando decidió el fin de toda carne, preservó a Noé, porque luego fue que después de Noé entonces pasaron los tiempos, vino otra generación, pero Dios sabe todo lo que hace. Yo necesito que de la simiente de la mujer nazca Jesucristo, para que vaya al desierto y le haga frente al que tumbó a Adán, porque tengo que traerle al postrer Adán. Dios tiene todo bien calculado, alabado sea el nombre del Señor para siempre, y Él todo lo cumple. Todo lo que sale de la boca de Dios, Dios lo cumple, y necesitaba cumplirle eso al príncipe de las tinieblas. De la simiente de la mujer nacerá uno. Bendito sea el Señor para siempre. Y así como Él cumplió eso y cumple todo lo que Él dice, así también va a cumplir pronto el levantamiento de un pueblo. Pero para el Señor levantar un pueblo no puede tener su fe contaminada, ni con el pecado, ni con los afanes. Alabado sea el nombre del Señor, porque si su fe está contaminada, diluida entre lo que digan los hombres y lo que diga Dios, su fe no sirve. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Se oye o no se oye? Los afanes contaminan la fe.
Bendito sea el Señor para siempre. Hay que creer en lo que Cristo dice, como está escrito. Los cristianos tienen que entender lo que dice en Hebreos, en el capítulo 10 de los Hebreos, el verso 25, donde habla de no dejarnos de congregarnos. Bueno, es que a la gente, por más claro que eso está ahí escrito, dice tanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, que la misma Biblia nos dice, el Espíritu Santo dice, cuando tú ves que ese día se acerca, es cuando más te tienes que congregar. Es lo que dice ahí. Pero hay algunos que tienen por costumbre no hacerlo. Pero nos dice, no sean como los que tienen por costumbre no hacerlo. Iglesia, el que quiere ser salvo, no puede dejar que el afán te contamine la fe, y no puede dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando ves que aquel día te acerca. Entonces, como la fe de muchos está contaminada, por lo que, como vuelvo y le repito, lo que diga el médico, lo que diga la familia, eso contamina la fe. Entonces la gente tiene una fe dividida. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Se oye o no se oye? Y hay unos que no creen en la vacuna, deja que le pongan presión para que vea cómo se la ponen. Alabado sea el nombre del Señor. Eso hasta que le pongan presión. Cuando le pongan un poco de presión, bueno, hay algunos que cuando le pongan presión sueltan el brazo, y otros si le ponen un billete de 100, allá por el billete de 100 cayeron un montón, le compraron la conciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando vean que ya compraron, mire cómo trabaja el maligno. El maligno busca vacunar mucha gente, y los otros le compra la conciencia. ¿Sabe para qué? Para que sean menos los que quedan sin vacunarse, para cuando él vea que es una minoría, entonces lanzarle un ataque, porque el enemigo es astuto. Dice, bueno, cuando sean minoría, entonces ponemos algo obligatorio, porque ya son minoría. ¿Se oye o no se oye? Pero se van a chocar con la roca, van a chocar con gente que tiene fe, van a chocar con un grupito, un remanente pequeño que no le va a temblar la rodilla, van a chocar con la roca que es Cristo Jesús, van a chocar con la fe que Cristo sembró, gloria sea para siempre, aunque sea un remanente, pero van a haber algunos que van a decir, a mí no me intimida tu decreto, a mí no me intimida lo que tú dices, gloria, porque mi fe está fundamentada en el Rey de Reyes, el Señor de Señor, el que fue a la cruz a pesar de las amenazas. Alabanza, Rey de Gloria. Bendito sea el Señor para siempre. Pero esa fe, si no la cultiva ahora, se le va a hacer tarde cuando venga la gran persecución. Alabado sea el nombre del Señor. Ya hay unos que ya han doblegado, ya hay unos que han cedido, ya hay pastores que han llevado a la iglesia a un happy medium. Hello, ¿se oye o no se oye? ¿Y sabe lo que es un happy medium? El happy medium es tibieza. Gloria a Dios, creo un poco en Dios, pero argumento. Y para poder sustentar mi argumento, digo no, porque hay que respetar. O sea, esos argumentos. No estamos en tiempo de abrazarnos a los argumentos, sino como nunca antes, de derribar los argumentos. Gloria al Señor para siempre. La iglesia de Jesucristo es libre para adorar a Dios. Una de las cosas que Dios le mandó a decir a Faraón, deja a mi pueblo ir para que me adore, déjalo libre para que me adore. Y como el Faraón se puso terco, Dios le envió plagas, y las plagas tocaban a todos menos al pueblo que Dios había llamado. El pueblo que Dios llamó, Él lo llamó para que lo adoraran en el desierto. Ahora, como después en el desierto el pueblo no se quiso sujetar, entonces Dios le tuvo que dar 2 o 3 toquecitos de plagas también a los desobedientes. Porque dígame en qué momento Moisés tuvo que inclinarse ante la serpiente aquella de bronce. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué momento Moisés murmuró del maná que descendía del cielo? O sea, Moisés nunca murmuró del maná, él estaba conforme con lo que Dios le daba. Alabado sea el Señor. Y cuando vino lo de la serpiente de bronce, era porque que venía la serpiente y picaba a los murmuradores, a los bochinchosos, los que se pasaban hablando de la vida personal de Moisés. ¿Se oye o no se oye? Sí, porque la gente allí en el desierto, había gente que hablaba de la vida personal de Moisés y ignoraban que Moisés estaba hablando una palabra de parte de Dios para que fueran salvos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Moisés no tuvo que inclinarse ante la estatua de bronce, porque Moisés tenía la fe que Dios demandaba. Moisés le creyó a Dios, y como Moisés le creyó a Dios, él hizo lo que Dios le demandaba hacer.
hablaba lo que Dios le mandaba hablar. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El afán contamina la fe. Bendito sea el Señor para siempre. En esta noche es necesario que le pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Que si le hemos fallado en esa área, pedirle con toda la fuerza de nuestro corazón que tenga misericordia y que reconozca. Si hay algo que a Dios le gusta es que uno reconozca, que uno reconozca, no argumente, no ponga excusa. Cuando usted le vaya a pedir perdón a Dios, no ponga excusa. Solamente dice, sí, haga como David: he pecado, he fallado, me he afanado mucho, es verdad, he puesto mis ojos en las cosas terrenales, he puesto mi mirada más en lo que perece y me he olvidado de sus negocios. Yo quiero de hoy en adelante dedicarme más a los negocios de mi Padre Celestial, que los demás vendrá por añadidura, como Él lo dijo. Si Él lo dice, lo creo. No trate de manipular a Dios. Si lo va a hacer, hágalo de corazón. Haga como el leproso que de corazón le dijo a Jesús: si tú quieres, puedes sanarme. Y como no era una manipulación, porque a Jesús nadie lo manipula, Jesús sabía que si Él no lo sanaba, aún si no lo sanaba, aquel leproso ya había creído que Cristo sí tenía el poder para sanarlo, pero era si Él quería. Él sabía que Jesús podía sanarlo, pero era si Jesús quería, si Él quería. O sea que no había manipulación. Él solamente sabía que Jesús lo podía hacer. Si Él lo quería hacer, lo hacía. Y si no lo hacía, si Él no lo hacía, eso no quería decir que Él no podía hacerlo. Y usted que pueda estar pasando por una enfermedad, usted tiene que creer que si Dios quiere sanarle, lo sana. Y si Dios no le sana, siga creyendo que en Dios está el poder. Él puede si Él quiere, pero Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que nos conviene. Y si lo que nos conviene muchas veces pasar por el desierto, pasemos por el desierto adorando y glorificando su nombre. Si lo que nos conviene es una enfermedad, démosle gloria en todo. Bendito sea el Señor. Si tenemos que pasar por el Calvario, démosle la gloria a Dios en el Calvario, adorémosle en el Calvario, porque Él sabe de qué tenemos necesidad y Él sabe lo que nos conviene. Así que no deje que los afanes contaminen su fe. Bendito sea el Señor para siempre. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria al Señor. Siento, ¿verdad?, un celo por el pueblo de Dios y la fe de que el Señor ha sembrado, consume a uno cuando uno ve que el pastores, iglesias, uno los ve que están igual que los gentiles. Están, como dijo Jesús, los gentiles buscan todas estas cosas, y vemos que el pueblo de Dios está así, igual que los gentiles. Los pastores, lamentablemente, las iglesias tienen el protocolo de Sodoma y Gomorra del mundo. Todo lo que el gobierno implanta, el gobierno es el mismo gobierno que tiene una agenda de Sodoma y Gomorra en sus manos, dándole poder cada día más. Y por causa de eso es que vienen todas estas cosas. La iglesia tiene que exhibir la fe de Jesucristo. La iglesia tiene que exhibir el valor de Jesucristo. Los pastores debieran de exhibirle la fe que Cristo sembró y el valor que Cristo sembró, debieran de exhibirlo. Pero ¿qué hace la iglesia? Como los gentiles. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo están los pastores? Como dice aquí, dice, gloria al Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tener necesidad de estas cosas. De las cosas que tú necesitas, Dios sabe. Alabado sea el Señor. Y los pastores, en vez de exhibir el valor, la fe de Jesucristo. Mire, cuando en los tiempos de Cristo había muchas plagas. Alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo vino a sanar y darle libertad al cautivo. Y la iglesia, en vez de exhibir la fe de Jesucristo, las iglesias, gloria al Señor, lo que están exhibiendo, lo que el mundo exhibe, mascarillas, sanitizer, cogiendo temperatura en las iglesias,
Dicho sea de paso, si hay algún pastor escuchándome y algún día quisiera invitarme a predicar, si usted tiene ese protocolo, no pierda el tiempo conmigo, porque yo no voy si voy a una iglesia y no hay libertad en la iglesia, ¿para qué voy? Ya tuvimos una experiencia hace poco, y si hay alguno de los 6 iglesias escuchándome, sabe que es la verdad. Cuando vi la restricción que había, que cogiéndole la temperatura a las ovejas y apuntando el nombre, si veía que no daba la temperatura, no dejaban entrar. Lo decía porque una de las jóvenes de la iglesia, como no daba la temperatura, no la querían dejar entrar, lo decían para siempre, hasta que no dio la temperatura y le cogieron el nombre. Mira qué poca vergüenza. Bendito sea el Señor para siempre. Y luego tirándole indirecta a la iglesia y tirándole indirecta, y querían que yo me pusiera una mascarilla impuesta por el gobierno, impuesta por la iglesia. Yo le dije, aquí no hay libertad, así que como no hay libertad, entregué la parte y no prediqué. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Espíritu me había ministrado en el altar que no le pusiera bozal al buey que trilla. Cuando yo veo mi iglesia, la iglesia que el Señor me puso en las manos a pastorearle, la veo con mascarilla, con bozales puestos. ¿Cómo iban a adorar a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Pues yo entregué la parte y me fui. Así que lo digo por estos micrófonos sin temor alguno, yo no me escondo. Si algún pastor algún día quisiera que yo fuera a predicar en su iglesia y hay que ponerse mascarilla, olvídese de eso, cancele, porque no vamos para sitios donde no hay libertad. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Si usted quiere visitarnos, nos visita. Si usted quiere sentir libertad, venga y visite la Iglesia Pentecostal Santidad y Justicia, donde hay libertad. Aquí no hay protocolo del mundo, porque eso lo buscan los gentiles. Eso lo hacen los gentiles. La iglesia de Jesucristo tiene que estar bajo la unción, el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor para siempre. Así que los afanes contaminan la fe. Bendito sea el Señor. Y el temor, el que tiene temor, ay bendito Dios mío, como están los pastores poniendo a las iglesias que tenga miedo, que le tenga miedo a estas cosas. Y la Biblia dice en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, verso 18, en el amor, escuche bien por si acaso, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Léalo, no vaya a pensar que es palabra de hombre, que es palabra de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hello, ¿se oye o no se oye, pastores que tienen miedo? Usted no ha sido perfeccionado en el amor. Bendito sea el Señor para siempre. No se vayan del chat, a ver si todavía queda el grupito del chat. Gloria al Señor para siempre. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy se han mantenido mis hermanos en el chat, se me fue uno. Alabado sea el nombre del Señor para siempre.